Willax, como ya sabemos, una de las primeras medidas del presidente José Gerí ha sido declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y también en el Callao. Esto sucedió luego de que el presidente sostuviera una reunión con los exmiembros del GEIN. ¿Quiénes son los exmiembros del GEIN? Pues los que casaron a Abimael Guzmán. Fue una reunión presidencial clave para la lucha contra el terror de estos tiempos. El presidente los ha escuchado en Palacio de Gobierno, a los miembros del GEIN, y creo que acá están parte de los aportes de ellos. La junta con los exmiembros del GEIN, héroes que nos liberaron del terrorismo, ocurrió el lunes y para el martes por la noche ya había un plan que llegaría mediante un decreto supremo. José Luis Gil, experto en inteligencia, asegura que los aportes del GEIN están contenidos en la normativa. Como por ejemplo el uso de la inteligencia para las operaciones. O sea, no es salgan todos y agarran lo que puedan, no. Sino dígame usted, policía, dónde tengo que ir. Y la policía va a guiar, va a encaminar las operaciones, por lo menos durante 30 días. El exmiembro del GEIN explica que la criminalidad actual es mucho más grave y letal que la de Sendero Luminoso y el MRTA juntos. Porque no se ha declarado la guerra solo al Estado, sino al pueblo peruano. Todos pueden ser asesinados, no solamente policías y militares o dirigentes, sino niños, ancianos, trabajadores, pobres, clase media, ricos, da igual. Entonces, el problema es más grave y creo que en este momento difícil para el país, haber llamado al GEIN a un gobierno significa la preocupación que hay, ¿no? José Luis Gil nos narra que el GEIN surgió en los 80 para combatir a un enemigo sanguinario y ante la ausencia de métodos el líder del GEIN, Benedicto Jiménez, propuso. Había que volver a la esencia de la inteligencia, quiere decir inteligencia pura, ¿no es cierto?, 24/7, con un planeamiento estratégico, con una selección de personal, con dinámicas que íbamos probando que al final dieron resultados, ¿no? Recuerda que la paciencia y la espera eran virtudes clave. Pero es un poco la consigna de Benedicto Jiménez, ¿no? Decía que hay que hacer de la paciencia un arte y de la espera una virtud, ¿no? Y eso aplicamos, ¿no? Aplicamos, no teníamos familias, o sea, no... en la práctica era una actividad clandestina, no semiclandestina la que hacíamos. La punta de la lanza para enfrentar la delincuencia, señala Gil, debe ser la inteligencia operativa policial. La experiencia del GEIN sirve para combatir cualquier clase de organización criminal. Con exmiembros del GEIN cerca como consejeros o entre sus filas, el gobierno de Gerí despliega una nueva estrategia para combatir a la criminalidad que asedia al país. Bueno, el presidente José Gerí estuvo esta madrugada también en el Callao, ¿no?, acompañado de autoridades en esta zona, en la provincia constitucional. Han recorrido, también ha visitado varias comisarías. Reunió a todas las autoridades chalacas, caminó por las zonas donde reina la delincuencia y hasta escuchó a quienes fueron víctimas del hambre. Quiero que agarren a los culpables, por favor, ayúdenme, por favor, ayúdenme. En el segundo día del estado de emergencia en Lima y el Callao, el presidente José Gerí Oré volvió a patrullar junto a toda su comitiva, esta vez por las principales calles del primer puerto. Antes de la medianoche, el mandatario llegó hasta Chucuito, donde ya lo esperaban el alcalde del Callao, Pedro Espadaro, el gobernador regional, Ciro Castillo, los burgomaestres de los 7 distritos y la congresista Patricia Chirinos. Gerí aprovechó en ser enfático con su mensaje. Para que las cosas funcionen hay que estar ahí. Y además de ello, no se puede exigir nada de lo que uno no ofrece. Y por eso estoy acá presente. Acompañado de un gran contingente, llegó hasta la zona conocida como Los Barracones, donde por varios minutos conversó con el comisario encargado del sector. Pasó rápidamente por la comisaría Alipio Ponce, donde supervisó los resultados de los operativos de dicha jurisdicción. Entrada a la 1 de la mañana, llegó hasta Ventanilla, donde esta madre de familia, con el corazón en la mano, le pidió justicia para su hija fallecida. ¡Mi niña estudiaba!
Mi niña se iba a graduar, te pregunto y me sigue. No, que yo no puedo vivir, no vivo, por favor. Agarren a los culpables. Horas antes de la llegada del presidente, 2 hechos de sangre se produjeron en el Callao. Crímenes que siguen demostrando que las medidas del Ejecutivo aún no dan resultados. Hay tanta necesidad de justicia, hay tanta necesidad de autoridad en este país que, sinceramente, espero que este estado de emergencia funcione, a diferencia de los estados de emergencia anteriores. ¿Qué es lo que ha dicho el día de ayer el premier Ernesto Álvarez? Como sabemos, el Congreso finalmente le dio el voto de confianza. Y en este escenario, él señaló que el gobierno todavía no ha descartado implementar un toque de queda, pero más adelante. El titular de la presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que el impacto económico que se generaría por un toque de queda en ciertas actividades comerciales es lo que por ahora ha hecho que el gobierno no establezca esta medida, pero que está en evaluación permanente y que podría darse en cualquier momento. Bueno, vamos a hablar de las motos porque también están incluidas como parte de los cambios y las reformas que se están haciendo en la lucha contra la criminalidad. Queda prohibido que 2 personas circulen a bordo de una motocicleta. La prohibición que 2 adultos viajen en una motocicleta es una de las principales medidas del gobierno que buscará frenar los robos, extorsiones y el sicariato. Si se encuentra a 2 ocupantes en una motocicleta, ¿se ha determinado exactamente qué sanciones van a tener? Lo de que marca la declaratoria de emergencia no te habla específicamente de una sanción ahora. Posteriormente, no lo sé, pero si se da, tendríamos que ejecutar el cumplimiento de esto. Lo que ahora básicamente te dice es prohibido el desplazamiento de 2 personas en una moto. Esta disposición rige en el marco de la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao. La negativa de circulación va dirigida para 2 personas adultas, pero sí permite el traslado de un adulto con un menor de edad, siempre que se pueda acreditar la relación familiar. Toda puesta a ejecución de alguna actividad con la intención de reducir los índices de criminalidad, claro que va a valer, ¿no? Si bien es cierto, es un tema de continuidad y un tema de soporte, sí va a dar resultados. En el primer día de aplicación se ha detectado que muchos motociclistas continúan trasladándose con 2 personas adultas por desconocimiento o desacuerdo con la restricción. De una parte está bien, de otra parte como que nos perjudica, porque yo con mi hermano viajamos y pagamos un solo gasto. Se entiende porque es como te digo ya, como motorizado hablan en general. Así seas bueno, seas malo, a todos nos cae. Pero. En tanto, en declaraciones al programa Al Día con Willax, José Barrera, gerente del gremio Voces Unidas del Motociclismo, esta medida no acabará con la criminalidad. ¿Usted está en contra de que vayan 2 personas en una moto? ¿Está a favor? Yo creo que tiene que ser de alguna manera sopesada esta medida porque familias, o sea, estás impidiendo que las familias se trasladen, ¿no? Entonces, esas personas que uno llevaba como pasajero, ahora tienen que ir o en un transporte público o en un taxi. Tienen que emplear el doble o triple de tiempo que les tomaba llegar a un destino. La policía reiteró que se aplicará el criterio en caso de menores, pero no habrá tolerancia ante los incumplimientos evidentes. Bueno, algunas voces desde el Congreso de la República muestran escepticismo sobre este nuevo estado de emergencia. Muchos congresistas advierten que es más de lo mismo, que es pura pantalla, que es puro show, ¿no? El remangarse las mangas al estilo de Nayib Bukele, que en este momento está adoptando el presidente José Gerí. Ellos están reclamando medidas concretas. La implementación de un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao ha sido tomada con desconfianza por el Parlamento Nacional. Yo espero que no, pero
por la estructura misma de la norma y la experiencia que uno tiene en estos trabajos, pues me parece que sí es efectista, pero que no sé si realmente llegará a ser efectiva. Los congresistas consideran la declaratoria de excepción como un primer paso en lo que debe ser una estrategia efectiva para reducir los índices de criminalidad. Sí, es parte de emergencia, pero hay que ver, o sea, no esperar que el plazo que termine y recién medimos. Creo que hay que hacer una medición constante, ¿no? Si bien reconocen las medidas implementadas para reducir la corrupción en el interior de penales, no creen que estas sean suficientes. Se siente una esperanza por la actividad diaria que tiene el presidente Gerí, sí. Se ve una persona de acción, no se ve una persona nada más que sale ante cámaras a hablar cosas bonitas que los peruanos quieren escuchar. Sin embargo, hay quienes consideran que el reciclaje de ideas como la prohibición de 2 personas viajando en una moto son inviables. Es un exceso que no se le permita llevar un pasajero en moto. Lo que debería exigirse es que no haya ningún tipo de casco o algo que cubra la cara de los motociclistas. Para otros, el estado de emergencia podría tener un trasfondo adicional a la seguridad, el de frenar manifestaciones en contra del gobierno. Podría pensarse que sí, que hay un espíritu de poder de alguna manera limitar, digamos, el derecho de participación y de protesta de la población. Ahora, eso no significa que estemos avalando las marchas violentas, a todos los señores involucrados. Ante este escenario, aseguran que se mantendrán alertas y que aplicarán su labor de fiscalizadores. Bueno, habíamos normalizado la inacción, ¿no? Imagínense, pues, de lo que hemos salido. Pedro Castillo, Dina Boluarte, ¿no? Juan José Santibáñez. Estábamos tan mal que en verdad cualquiera que llegara y hiciera un poco más, que ni siquiera está haciendo un esfuerzo sobrehumano el presidente Gerí, es parte de lo que tienen que hacer las autoridades, nos parece pues extraordinario a muchos, ¿no? Son las 6:25. Vamos a pasar a otro tema porque Contracorriente consiguió una entrevista exclusiva con el presidente del Consejo, Ernesto Álvarez, luego de que el Congreso de la República le diera el voto de confianza. Doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por el espacio. En principio, el día de ayer se ha decretado un estado de emergencia por 30 días y quisiéramos poder profundizar un poco con usted qué es lo que está proponiendo el gobierno para hacer con la inseguridad ciudadana, que es una crisis que estamos viviendo casi incesante, ¿no? En primer lugar, todos somos conscientes de que es necesario tomar medidas. A diferencia de antiguos estados de emergencia, este estado de emergencia no es para maquillar la incapacidad de un gobierno, sino por el contrario, hacer el marco jurídico adecuado para permitir que los equipos operativos y los servicios de inteligencia realmente coordinen entre sí para llevar a cabo los objetivos que realmente se quieren. A eso es a lo que se refiere el presidente con esta modalidad de ofensiva, ¿no? Ayer hablaba de que ya no se va a tomar un perfil defensivo, sino ofensivo frente a la criminalidad. Exactamente. Hasta donde yo recuerdo, lo que consistía en un estado de emergencia era sacar a los militares para darle un respiro a la policía, ponerlos en las calles, en algunos cruces de caminos, en paraderos. Pero básicamente no se combatía el crimen, porque al final de cuentas, este crimen organizado, estas bandas de extorsionadores actúan como el terrorismo. Pueden estar en el ómnibus en el cual estamos, pueden estar en el colectivo, pueden incluso estar en las asociaciones de padres de familia que compartimos. Son los mismos espacios, pero nunca van a estar con un letrero que diga yo formo parte de la banda. Incluso se dice que hay algunos policías ya cooptados por la corrupción, que también tienen esta participación. Por tanto, la labor principal es de la inteligencia. Por eso es que en el decreto se habla de trabajar con indicadores. Este estado de emergencia no comprende un toque de queda, pero la población se pregunta si es que en algún momento esta medida quizás se va a considerar. La primera pregunta es, ¿el toque de queda contribuye a que no existan o contribuye a impedir o a
contrarrestar de alguna medida las amenazas? No, porque quien va a poner una bomba posiblemente sea incluso el vecino del bodeguero o del restaurante o del profesional y no lo sepa nadie. Simplemente sale, pone la bomba y nuevamente vuelve a entrar a su casa. Por tanto, no es útil y por el contrario. Nuestro compañero Henry Rumiche nos trae información en vivo desde San Juan del Lurigancho. Henry, adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, zona 3 de Huáscar, aquí en San Juan del Lurigancho, tal vez una de las zonas más complicadas aquí del distrito. Por ello, y en el segundo día del estado de emergencia, pues se está dando este operativo, un operativo multisectorial, pues cuenta con la presencia de la Policía Nacional, también del Ejército, de las Fuerzas Armadas y obviamente pues de la Municipalidad de Lima. Estamos en estos momentos con el alcalde Jesús Maldonado, quien está desde muy temprano también pues liderando este operativo. Golpe de 4 de la mañana empezaron, ¿verdad? ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Muy buenos días. Hemos estado desde las primeras horas, 4 de la mañana, haciendo la formación con las instituciones como la Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas y la Fuerza de Serenazgo. El día de ayer, desde las 00 horas, se inició la declaratoria de emergencia y ya a partir de la 1 de la mañana ya estaban saliendo nuestros efectivos policiales a hacer toda una serie de patrullaje que tiene que ver con dos tareas básicas. El primero, el control territorial en esta zona que es conocida en nuestro distrito, que es Huáscar, y segundo es el control de identidad para identificar personas con requisitorias, extranjeros que probablemente están de manera ilegal aquí, y lo que queremos es eso, esa tarea conjunta para poder tener mejores resultados. Alcalde, si hablamos netamente de este operativo que ya lleva algunas horas, ¿se ha encontrado algo? ¿Han detenido algunas personas? Hemos hecho el control, no se ha encontrado, digamos, en el transcurso de la mañana, todas las personas están saliendo con y me gustaría hacer una anotación aprovechando el poder que tiene, el alcance que tiene Willax. Pedirles un poco de paciencia a los vecinos. Nosotros ingresamos a los vehículos, a los micros, pidiéndoles su DNI. Muchos se enojan, lo sé, puede ser molestoso, pero colaboren, por favor. No demora más de unos minutos. Dicho esto, han habido resultados importantes que ha hecho la policía en la captura de un clan familiar que tenía drogas y la captura también de unos delincuentes que tenían en su haber armas de fuego, tenían balas y algunos billetes marcados. Alcalde, ahora van 2 días apenas, estamos empezando justamente el segundo día de este nuevo estado de emergencia. ¿Cree que está funcionando? ¿Cree que es distinto? ¿Cómo ve la situación desde la parte de la municipalidad? 2 días hacer una evaluación es un poco prematura, pero podemos decir primero cuáles son las cosas que han diferenciado en la declaratoria de emergencia que se dieron anteriormente. Primero, el liderazgo del presidente. No teníamos la presencia de la presidenta Dina Boluarte y eso ha ayudado muchísimo a que las instituciones estén de pie. Segundo, que hay una mejor predisposición de las carteras. El ministro del Interior, con quien hemos tenido muy buena comunicación, y el ministro de Defensa están totalmente comunicados con cada uno de sus comandos para las tareas que se tienen que hacer. Eso me parece importante. Sí, Henry. Muchísimas gracias. Entonces viene desarrollando pues este operativo y como lo dijo el alcalde, pues hay que apoyar, porque lamentablemente en estos momentos los ciudadanos se muestran incómodos, muchos de ellos por supuesto que sí, pero pues es parte de este estado de emergencia que busca también la lucha contra la criminalidad. Compañeras. Bien, Henry, gracias por esa información desde San Juan del Lurigancho con este operativo en este segundo día de estado de emergencia. Control de identidad a bordo de los vehículos, una medida que el alcalde de ese distrito y la policía considera necesaria para ubicar a personas que puedan estar requisitoriadas o con antecedentes y que constituyan un posible peligro para la sociedad. Vamos de inmediato con una importante mención. Déjate atrapar por el miedo en el túnel del terror en Plaza Norte y Mall del Sur. Ingresa al lugar más tenebroso, habitado por los más escalofriantes personajes, en una experiencia que te dejará los pelos de punta. Esa es la advertencia. Te esperamos. Estará hasta el 2 de noviembre solo en Plaza Norte y Mall del Sur. Vamos a hacer una nueva pausa comercial, son las 6:33 y cuando regresemos
Vamos a traer más información sobre el estado de emergencia en este segundo día de la declaratoria en varios distritos. Además, apagón en los penales y visitas restringidas para los reos. ¿Cómo se establecerán estas medidas? Va a estar con nosotros el expresidente del INPE, Leonardo Caparrós, para contarnos los efectos de estas medidas. Con más información regresamos tras la pausa. Esto es Al Día con Willax.